Hola, te doy la bienvenida donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto, pero si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En esta ocasión, tengo una recomendación para ustedes que fue seleccionada por un podescucha. Una podescucha, de hecho. Saben que a mí me gusta platicar con ustedes cuando me dan la oportunidad. Entonces, el mes pasado, bueno, a principios de año yo había quedado muy formal de que les iba a dar siempre un podcast cada 15 días, pero no lo hice. El día 1 de febrero pues no subí episodio y hace unos días esta chica con la que también he compartido mensajes me dice, oye, no subiste episodio. Y le digo, bueno, ok, está bien, no he subido episodio, pero es que no me había podido pues decidir entre dos libros. Y le dije, a ver, son estas dos opciones, selecciona una. Y me dijo, bueno, ok, ¿de qué van cada uno? Ok, pues van de esto. Sale, entonces quiero este. Y resultó elegir el libro del que vamos a hablar a continuación, que se llama Notas del interior de la ballena, de Ave Barrera. Y pues nada, comenzamos. Como te digo, a mí me encanta platicar con ustedes, así que de hecho, si quieren platicar, mándenme un mensaje o si quieren compartir su opinión sobre algún tema, creo que hasta, de hecho, en Spotify puedes enviar una nota de voz y después esa nota de voz se puede agregar a los episodios al final de algún episodio o también están las preguntas. Si me estás escuchando en Spotify, está como la caja de comentarios y las encuestas que se hacen. Aprovecho ahorita para decirte que también veo los mensajes que dejan en YouTube, los comentarios, los veo y los agradezco, los comentarios que dejan en Spotify y en otras plataformas, pero sobre todo en YouTube y en Spotify, que son de las que más estoy al pendiente y en donde frecuentemente hay interacciones. Las agradezco y siempre respondo todo lo que ustedes me envíen, así que si quieren enviarme quizá un mensaje por Facebook, igual a la página directa de El Club del Tío, bienvenido, o está mi correo electrónico también, correo del club del tío @gmail.com, en donde también puedo recibir sus comentarios, sus observaciones, alguna recomendación. Si ustedes ya leyeron uno de los libros de los que yo les estoy hablando, también envíenme un mensaje y díganme, oye, ¿sabes qué? Yo lo leí, pero me pareció esto y esto otro, o lo que sea. Ustedes platiquen conmigo, que esto es más divertido si es una conversación de ida y vuelta a solamente un podcast que tiene solo salida, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va el libro de Abre Barrera? Yo debo aceptar que a este libro llegué por la recomendación que escuché en otro podcast. Yo también escucho podcast, aunque no tanto como antes, pero sigo escuchándolo, sobre todo cuando recomiendan como mejores lecturas del año. Me doy un chance de escuchar estos podcasts porque digo, bueno, si son de gente de la que ya he leído recomendaciones, digo, ok, esta persona recomienda cosas que a mí me agradan, entonces voy a hacerle caso. En este caso, pues, no había pierde porque lo recomendaron en el podcast institucional de Penguins Random House. Entonces es como, pues sí. Suben cosas muy interesantes y lo escucho cada que suben episodios. Suben episodios con menos frecuencia que yo, así que bueno, tampoco es como que tengan mucha popularidad, aunque sí es un podcast muy popular, debo aceptar. El asunto es que en el episodio sobre mejores libros del año 2024, quienes rankearon, pues, quienes dijeron sus mejores libros, comentaron acerca de este. Y me pareció muy interesante porque habla sobre la relación de una hija con su madre. Si tú recuerdas, hace un par de años yo te hablaba de un libro hermoso y el cual te recomiendo mucho, que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Este libro es escrito desde la perspectiva de un hijo y su relación con su madre. Y la verdad es que es una relación súper complicada. Y yo dije, bueno, si ya leí sobre la relación de un hijo con su madre, pues puedo leer sobre la relación de una hija con su madre. No creí, debo aceptar, que esto fuera a ser tan denso. El libro, la verdad es que me sorprendió con
la densidad de sus expresiones y con todo lo cargado sentimentalmente que está el libro. Y todo esto utilizando también un lenguaje muy sencillo, muy accesible, perdón. El lenguaje, nada de rebuscar, pero creo que en eso radica la belleza del libro, es decir, es ex- externa de manera muy sencilla los sentimientos que la escritora quiere dar a entender. Aunque, pues claro que sí, también cuando un escritor suelta el libro, pues cada uno de nosotros puede entenderlo de diferentes maneras, pero debo aceptar que este libro significó algo para mí, la verdad. En este año, bueno, el mes anterior yo pude leer, sorprendentemente, pude leer 6 libros. Este fue uno de ellos. Pero creo que terminé de leerlo y me quedé un poco friqueado, ¿no? Un poco bloqueado, sí. Porque tuve que dedicarle un tiempo para meditarlo. Honestamente, creo que es un libro que vale mucho la pena leer. A veces pudiera ser complicado porque pues es una historia biográfica, no como de todo lo que ha pasado en mi vida y tal, sino de ciertos episodios de la vida de la escritora. No es para nada estos libros biográficos, pero que después se vuelven ficcionales, perdón. No, 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 o sea, todo lo que pasó aquí es la escritora hablando de su propia vida. Entonces, bueno, voy a hablarte directamente del libro para ya pasar a la reseña. La reseña. A ver, ¿por dónde empiezo? Creo que es un acierto completamente el que la escritora nos comience diciendo cómo va a terminar este asunto, porque es un libro que va a hablar del duelo de la escritora sobre la muerte de su madre, pero también sobre cómo durante la vida de su madre, cómo fue la relación de ellas dos. Entonces, sí comienza diciéndonos, pues bueno, mi madre está enferma y pues murió de esta enfermedad, ¿no? Digo, uno ya lo sospecha porque pues sí, la verdad es que lo dice casi si no abiertamente, no lo vela tanto. El asunto es que comenzamos viendo como fragmentos de la vida de la escritora en 2 partes. Primero, desde su infancia, es decir, nací en tal lado, nací aquí, soy hija de esta mujer y de este hombre, pero voy a hablar de mi relación con esta mujer. Esta mujer que estaba estudiando medicina antes de casarse con mi papá. Después comenzó a trabajar de doctora, pero cuando me tuvo, dice la escritora, cuando tiene esta doctora a su hija, pues obviamente todo el sistema se empieza a volcar en contra de su madre y dice, oye, pues muy lista y todo lo que tú quieras, muy doctora serás tú, pero estás descuidando a tu niña. Estás descuidando a tu niña y a tu marido. Qué pecado descuidar a tu hombre y a tu hija. Entonces le empiezan a decir siempre en el trabajo como no tienes por qué poner primero tu trabajo que a tu familia, deberías de quedarte más en casa, no deberías de hacer turnos nocturnos, ¿no? La vida de los doctores nosotros sabemos que es muy atareada y sobre todo pues por lo menos en este caso ella ya había pasado como todo lo previo a tener el título, creo que sí se tituló, pero había tenido como todo esto y llegó al punto en el que hasta su esposo le dijo, es que sabes qué, pues no estás en la casa. O sea, entonces ¿de qué se trata si yo quiero llegar y ver a mi esposa y ver a mi hija y pues ahora como que quién la atiende a la niña o qué? Entonces, pues vas a tener que dejar de trabajar y la señora dice, bueno, ok, si es cierto, voy a tener que dejar de trabajar, ¿no? Y deja de trabajar para atender a su hija, por lo menos un tiempo después sí que tenía un trabajo como atendiendo en una clínica de otro doctor, pero como ella yendo más temporalmente, pero también la escritora nos cuenta que en el inter de los años
ella deja el trabajo de medicina y entonces se empieza a dedicar a otras cosas que le permitan estar más cerca de su marido y de su hija, o sea, que le permitan estar al pendiente. El papá de la escritora es un maestro carpintero, creo, se dedicaba como a hacer esculturas y cosas de madera. Entonces tenía un taller, llegó a tener un taller. Em, no recuerdo si era como de madera, pero sí era como escultor y así. Hacía esculturas, por lo menos. De eso sí me acuerdo. Entonces, el taller empieza a crecer, el taller se hace en casa, después de un tiempo pues tiene que salir el taller de la casa porque el taller crece. Entonces su mamá empieza a atender las cosas del taller también, la contaduría, el personal, empieza a atender pedidos, empieza pues a involucrarse más en el asunto del taller y deja a un lado totalmente lo que es la medicina, su ejercer su carrera y también nos habla un poco de cómo deja a un lado de ser quien ella quiso quizá, para entonces ser quien se esperaba que fuera. Y empezando con esta imagen de una mujer que deja de ser quien quería ser para ser quien otros querían que fueran, nos habla de cómo quizá ella nunca fue lo que su mamá quiso que ella fuera. Y cómo esta sensación de lejanía en cuanto a su madre la iba afectando en cada una de las partes de su desarrollo, desde su infancia, adolescencia hasta su etapa adulta. Cuando ella habla de su madre, siempre habla de que hay una lejanía entre ellas. Sí, una preocupación. O sea, ella dice, bueno, es que mi madre me atendía de todo, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo yo quejar de quien me amamantó hasta que fue prudente? ¿Cómo me puedo preocupar de, cómo puedo yo quejarme de que mi madre que se preocupaba por darme de comer me diera de comer, ¿no? O molestarme porque mi madre, que es la que me daba de comer, me daba un jugo de naranja todos los días, pero le ponía un suplemento de dieta para que no me diera hambre y yo no engordara. ¿Cómo me puedo molestar yo porque mi mamá me decía muy seguido que yo estaba engordando? ¿Cómo me puedo molestar yo porque mi mamá me llevaba a la zapatería para comprarme zapatos, pero me decía que los zapatos que yo quería no eran los que me iba a comprar, sino estos porque me iban a durar más? ¿Cómo me voy a molestar yo? Porque el amor de mamá se volvió control o simplemente no supe dónde terminó el amor y empezó el control. De hecho, es una de esas cosas que, que dice ella, es como amar, y literalmente lo dice en el libro, amar y controlar pueden llegar a confundirse. Y esa relación, ese estiro y afloja que yo creo que todos hemos pasado con mamá o papá, creo que es algo que pude empatizar bastante con ella y me llegó bastante profundo el hecho de que, bueno, es que me preocupo porque soy tu mamá, ¿no? Todas nos lo han dicho y todas lo seguirán repitiendo cuantas veces les demos oportunidad de escucharlo, ¿no? Cuantas veces les prestemos oídos. Y el asunto es que ella explora cómo todas estas actitudes a ella la iban alejando de su mamá. Y entonces ella empieza a ser una hija que toma sus propias decisiones, o empieza a ser una hija que hace cosas que a sus papás no le gustan. O sea, ¿qué pasa? O sea, siento que nunca voy a tenerlos contentos, pero yo necesito ser feliz, pero ellos no quieren que yo sea feliz de este modo. Entonces, ¿cómo le hago para poder y qué hago con este sentimiento de que mi madre no le agrada lo que en lo que yo me estoy convirtiendo? O sea, y siempre esta sensación de que no le agrada en lo que se está convirtiendo, también de que no hablan las cosas de las que deberían hablar. Habla de que su madre era muy cerrada también con ella, no expresaba sentimientos, no le daba una palabra de cariño. Y seguramente eso también ocurrió con su abuela, con sus tías. Pero llega el caso en el que ella está o se siente tan alejada de su madre que prefiere ver como una figura amorosa a su abuela, siendo que su abuela no la ve muchas veces. Luego llegó el punto, por ejemplo, habla de que en un momento su padre tiene un accidente muy fuerte y su mamá, pues oye, pues, es doctora, ¿no? Ella lo atiende.
Entonces dicen, bueno, mira, tengo que atender a tu papá ahorita y pues no puedo atenderte a ti. Quédate en casa de tu abuela, en donde estábamos de vacaciones y tuve que salir de inmediato. Quédate en casa de tu abuela. Y ella dice, oye, qué bonito es vivir aquí, ¿no? Que mi abuela no me trata así, mi abuela no espera que yo sea más delgada, mi abuela no me prohíbe comer dulces, mi abuela no me prohíbe salir a jugar con los niños, mi abuela no me prohíbe esto, mi abuela me abraza, mi abuela hace esto que mi mamá no. Y esa diferencia en la crianza de la madre y la abuela es como, no sospecho yo que todos los abuelos son más consentidores que los padres. No sé, o sea, y de hecho, yo creo que es algo que todos los niños nos quedamos, ¿no? Es como los abuelos pues nos consentían más, quienes los alcanzamos a tener, ¿no? Sin embargo, todo eso, de eso va el libro, de la lejanía que ella va sintiendo que crece y que crece y que crece cada día y no se puede más, no hay remedio para esa lejanía sentimental que siente con su madre. El asunto es que, pues tú podrías decirle, ¿no? A tu mamá, o sea, ¿sabes qué es que yo siento que está pasando esto? Nos estamos alejando. No te siento cerca, siento que eres muy distante emocionalmente, siento que no expresas, pero el problema viene cuando su madre enferma, ella ya no vive con sus padres, ella decidió incluso tomar una carrera que no tenía nada que ver con lo que sus padres les hubiera gustado, y incluso ya como de manera contestataria dice, no, no, no quiero complacerlos en esto. Y se pone a estudiar letras. Ella estudió letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, es de Jalisco. Entonces tiene su licenciatura en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara y estudió una maestría en letras modernas en la UNAM. Ella escoge la carrera e incluso hay un fragmento del libro en donde dice, me voy a ir a estudiar letras hispánicas. A mi mamá le gustaba la idea de que yo estudiara letras por lo intelectual que suena, pero cuando yo decidí irme a estudiar una lengua indígena, ya les hizo feíto a los indígenas. Entonces es como, hasta en eso distaba tanto de lo que sus padres esperaban de ella. Y es que todo el libro también está plagado de, mis padres querían que yo fuera esto y yo no quise. ¿Cómo lidio con la carga de ser una cosa que mis padres no querían que yo fuera? Luego resulta, este es el plot del libro, su madre está enferma. Mientras nos cuenta todos estos sucesos de su vida, de los cuales en realidad no les he contado tantos, mientras ella cuenta todos estos sucesos de su vida, nos cuenta fragmentos de cómo fue el padecimiento de su madre. Su madre tenía un tumor en el cerebro que le comenzó a invadir poco a poco, nublándole primero su vista y después, pues dejándola casi que totalmente ciega. Ella estaba estudiando lejos, en un lugar súper apartado del cual solo podía ir como tras unos 2, 3 días de camino a su casa y escogió ese lugar lejos también para que no la estuvieran vigilando, ella lo dice. Y de repente le habla a su papá y le dice, ¿sabes qué? Tienes que venir porque tu mamá está enferma y es esto, es cáncer. Luego de repente, te decía yo, es como, uno pudiera tener un cierre, ¿no? Uno pudiera aprovechar la oportunidad de decir, bueno, que voy a decirle esto a mi madre, ¿no? Y le voy a decir que la siento distante desde siempre y le voy a decir que pues necesito arreglar esto o por lo menos decírselo para yo tener cierta tranquilidad, ¿no? Uno podría pensar en esto, pero a ella se le niega la oportunidad, primero porque ella misma no quería acortar esas distancias, ¿no? Hasta cierto momento ella las quería hacer más patentes, ¿no? Puso tierra de por medio, puso kilómetros entre ella y su madre para poder alejarse un poco y ya no sentir este amor control de ella. Ah, luego viene y dice, ok, pero de repente la madre toma una decisión y dice, opérenme.
la operan y no sale bien de esa operación. No muere, pero pierde la capacidad del habla, hasta donde entendí. Perdió la capacidad del habla la señora y desde ahí ya no volvió a ser la misma. O sea, el, pues es que intentar quitar partes de cerebro dañadas, entre otras que no están dañadas, o sea, no es algo sencillo y menos en los que early 2000 que debió haber pasado esto. Aún en nuestra época es muy complicado una cirugía del cerebro, ¿no? Entonces ella tiene que escribir este libro porque a partir de que a su madre se le niega la voz, porque ya no puede hablar, ya no puede expresarse, ella se queda con ese pendiente de que ahora ya nunca va a poder tener ese cierre con su madre. Incluso aunque le dijeran, ¿no? Ella te escucha o así, no había respuestas. Y tiene que ver cómo poco a poco su madre va disminuyéndose, desvaneciéndose, postrada en una cama, sabiendo que la única salida va a ser su muerte, porque ya no hay otra cosa que hacer por ella. Entonces la escritora hace este libro 13 años después, intentando procesar algo que ya había intentado hacer antes y no había encontrado el momento para poder escribir sobre esto. Y nos lo dice de varias formas entre todo el libro, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en donde habla sobre esto justamente, en donde dice, lo que escribo, lo que pienso mientras escribo y lo que la escritura me hace sentir conforman una masa oscura llena de prolongaciones que se enraizan en el tejido de la memoria. Lo que ahora intento se parece a abrir una ventana en la piel de la cabeza, cerrar el hueso, poner aparte las meninges, dura madre, aracnoides y pia madre, abrir la corteza, llegar a la calpa multiforme y desarraigar ese crecimiento innecesario de células gliales, identificar cada una de sus prolongaciones, desentrañar, separar el tejido sano del tejido enfermo, aun cuando algo quede adherido y algo se rompa. Con todo, trato de hacer un trabajo cuidadoso para al final decir, aquí está, ya no pertenece a mí, ya no puede seguir haciendo daño. O sea, este tipo de expresiones en donde ella, sí, o sea, tiene que hacer uso de la literatura para poder desahogar todo esto. ¿Y no es eso lo que la literatura hace por todos nosotros? Honestamente, a mí me encantó. También cuando habla de qué es lo que la mueve a escribir, también no es como, es muy franca, me parece muy franca y a lo mejor pudiera parecer dura, pero a mí me parece que es totalmente saludable y franco lo que ella hace. Y dice, no es la nostalgia la que me mueve a escribir estas notas, es algo distinto, es el desconcierto de sentir en un mismo cuerpo el amor más desaforado a la par de un odio estúpido y pueril hacia mí, hacia ella, hacia eso que fuimos cuando estuvimos juntas. Y luego también dice, no siempre logramos amar a nuestra madre más allá de la idea de la madre como instrumento de supervivencia, como alimento y calor y casa, protección, guía y dádiva. La figura de la madre está detrás de nosotras como una sombra, un monstruo, un árbol, una capa. No somos capaces de verla, está demasiado cerca, su dimensión carece de límites. Para sentir empatía hacia alguien hace falta ver a ese alguien como un otro, darse la vuelta, verlo de frente y preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, madre? Y creo que eso es la pregunta que ella intenta contestar alrededor de todo el libro. Por eso me encantó, la verdad es que sí, me gustó mucho lo que ella expuso en el libro. Me gusta la franqueza con la cual ella puede decir que su madre le regaló unas botas y eran el último recuerdo que tenía de ella. Lo último personal que su madre le regaló fueron esas botas.
y al último, después de escribir el libro, tuvo que tirarlas a la basura y comprarse otras para poder darle puntos de cierre a esto. Y creo que es por eso, por la franqueza, por la crudeza de las emociones que ella expresa, vale mucho, mucho la pena leer el libro. ¿Qué otras cosas me gustaron? Hay algo que debo aceptar que a mí personalmente me llegó bastante. Y es que, bueno, cuando hablan sobre el libro, y de hecho tú lo puedes leer en la contraportada, siempre hacen mucho como el énfasis en, y la familia de la escritora es testigo de Jehová y creció bajo una familia teniendo estas rigurosas normas. Hacen mucho énfasis y quizá demasiado, creo yo. La escritora sí que habla porque es su niñez. Ella vivió siendo criada por una familia de testigos de Jehová. De hecho, se convirtieron a esa religión antes de que ella naciera justamente. Y yo creo que trató con creo que la misma honestidad con la que habla de la relación con su madre la aplica en este caso. Y ella dice que la única explicación que le daban para no hacer tal o cual cosa era, a Dios no le gusta, pero no llegaban a explicarle más. Me da la impresión de que, pues, en toda su infancia o adolescencia, no le dieron otra explicación más que, a Dios no le gusta que hagas eso y punto. Y yo que he crecido en una familia igual, a mí siempre me dieron explicaciones de todo. Debo aceptar también que me siento muy identificado con ella porque también como en una casa en donde se estudia mucho la Biblia, había siempre muchos libros. Y en mi casa siempre los hubo. Y entonces viene ella y dice, es que siempre había libros, pero no había libros como que yo pudiera sentir míos. Y de repente entré a una biblioteca pública y me di cuenta de que allí había muchos, muchos libros que yo podía leer y eran todos para mí y nadie más tenía por qué decirme que nadie sabía qué era lo que había allí, pero eso era muy reconfortante y la idea de leer me parecía ahora provocadora y ahora me parecía hasta contestatario leer otras cosas y todo eso, eso yo lo he experimentado y creo que todos los lectores experimentamos eso en algún momento, salvo que en nuestra casa se acostumbre leer desde pequeños, ¿no? Y en mi casa no fue así, pero en mi casa sí fue el mismo tema que en el de ella, decir, pues aquí hay libros, pero son libros como de religión, ¿no? O aquí está la Biblia. Pero también siento que en el caso de mis padres, mientras me criaron siempre fue hijo, nosotros creemos esto por esto y estos son los motivos. Nunca se limitaron a decir, a Dios no le gusta esto, ¿eh? A Dios no le gusta. Y no lo hagas porque no está bien. Eso está muy mal. Eso es pecado. Nunca se limitaron a a decirme así, a tratarme como un niño quizá, porque siempre fue un niño muy inquisitivo, entonces siempre preguntaba el porqué de las cosas. Y creo que en ese aspecto el libro, exacerbaron las reseñas que había sobre el punto que había aquí de decir, ay, es que hablan de una familia, testigo de Jehová. La verdad es que yo siento que eso es un aspecto no secundario, terciario. Sí lo dice porque al final de cuentas con ella dice, yo decidí bueno, ni siquiera lo dice, pero se entiende que ella no es testigo de Jehová y no lo fue. Y entonces ella toma un camino diferente y dice, pues sí, mis papás se decepcionaron porque yo no seguí la misma religión que ellos. Y es difícil ser una hija que no es lo que los padres quieren. Y es difícil, la verdad es que es cierto, es difícil ser un hijo que no es lo que tus padres quieren que tú seas. No seguir quizá el mismo camino que a ellos los ha hecho felices es una carga con la que ella tiene que, pues, aguantarse, ¿no? Al final de cuentas es su decisión. Sin embargo, creo que los medios en donde se hablaba del libro exageraban un poco el modo en el que se aborda el tema en el libro. Eso yo no lo vi tan
llamativo. Claro que para una persona que no conoce las creencias de esta religión, pudiera ser en parte esclarecedor y en parte, pues también un poco escandaloso, incluso con algunas cosas. Así que, bueno, de esto va el libro. Estas son las cosas que me encantaron. Esta es mi opinión. Yo espero que puedas darte el chance de leerlo y si lo lees, me puedas compartir, ya sea por mensaje a mi página de Facebook, un correo, página de Facebook, el Club del Tío. Ahí está el Instagram también, @el Club del Tío, en YouTube, en Spotify, en los comentarios de los capítulos, en los comentarios de YouTube. O sea, tú dime qué te parece o dime si has leído algo similar a esto. Y pues nada, hasta aquí llega mi reseña, hasta aquí llega el episodio del día de hoy y yo me despido, pero nos escuchamos la siguiente vez que le piques ahí en play.